Buenos días, profesora Jani Muñoz y compañeros. En esta ocasión, el equipo número 5, integrado por Elodia Fossati, Joseph Ríos, Cristina Rodríguez, Domingo Montero e Idania Muñoz, quienes tenemos el gusto de presentar el vídeo sobre el tema de la educación, enfocada en cómo debe ser la educación verdadera. Buenos días, profesora y compañeros. Mi nombre es Elodia Fossati y en esta ocasión tengo el placer de compartir con ustedes ideas de algunos autores según lo que es la educación y cómo es concebida en el tiempo. ¿Qué significa educar en medio de las agudas y dolorosas transformaciones que están viviendo nuestras sociedades latinoamericanas en esta segunda mitad del siglo XX? Cuando nuestro continente tiene la tasa de natalidad más alta del mundo y la mitad de su población total es menor de 19 años de edad, y cuando se encuentra con millones de analfabetos adultos, ¿qué entendemos por educación? Paulo Freire nos contesta diciendo que la educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo. En la educación como práctica de la libertad, el lector se enfrentará al carácter voluntariamente oral de lo que lee. Como nos plantea Pierre Furter, el fundamento de toda su praxis es que el hombre fue creado para comunicarse con los otros hombres. En este orden de consideraciones, Paulo Freire encuentra los fundamentos para sostener que en las concepciones modernas de la educación, en medio de los profundos y racionales cambios que estamos viviendo en América Latina, ya no cabe más la distinción entre el educando y el educador, sino un complemento entre ambos sujetos de la educación en busca de una educación verdadera, científica y realista. ¿Cómo ha sido la educación en el tiempo? Para John Dewey, la educación puede concebirse como una retrospectiva o prospectiva. Puede ser tratada como un proceso de acomodar el futuro al pasado o como un recurso para desarrollar el futuro. Por tanto, la idea de educación se resume formalmente en la reconstrucción continua de las experiencias, idea que es distinta de la educación como preparación para un remoto futuro, como desenvolvimiento, como formación externa y como recapitulación del pasado. ¿Dónde y cómo ocurre la verdadera educación? ¿Cómo se debe enseñar? ¿Cómo se debe aprender? Estas van a ser interrogantes que parte de la comunidad educativa va a plantearse. Ahora, no es malo cuestionar e indagar las cosas. Por el contrario, el pensamiento crítico juega un rol fundamental, ya que es la base generadora de conocimiento científico académico. Las tendencias actuales de la educación sugieren una constante actualización docente. Es por eso que siempre vamos a tener en cuenta una pregunta fundamental. ¿La verdadera educación es cambiar la metodología? ¿Es cuestión de actitud? ¿Es cuestión de planificación? Todas estas preguntas van a caer sobre un pilar fundamental que es la actualización y la evaluación docente. No es un secreto que en muchas instituciones educativas los docentes son exigidos en generar conocimiento a través de publicaciones, redacción de artículos científicos, investigar tendencias nuevas y actuales. Y es por eso que muchos docentes están en constante actualización e investigación científica en el área que es su experticia. Puede ser en ciencias naturales, en el área lingüística del español o inglés, en el área matemática, y todo esto va a recaer en las actuales competencias evaluativas que toman rigor a la hora de planificación. Por ejemplo, las competencias lingüísticas, lógico-matemáticas, naturalistas y por qué no la tecnológica, ya que actualmente jugamos un rol fundamental en la innovación tecnológica, la utilización de herramientas 3.0, que es la nueva generación web que se propone para complementar los aprendizajes. Ahora, la verdadera educación va a recaer en la actualización, en una verdadera evaluación de competencias y, por qué no, en una planificación de objetivos adecuada. ¿Qué es la educación? La educación es un proceso que se asimila al contexto sociocultural y es un hecho que ocurre permanentemente por la condición y voluntad del hombre y de los pueblos de ser y hacerse, de dignificarse y construirse, de elevarse y transformarse. Siendo así, la educación es una presencia vital social que posibilita el perfeccionamiento, la superación y la plenitud.
La educación, de igual manera, es una presencia sociocultural que se recrea y se afirma en la relación y en la acción intencional, en el diálogo y la transmisibilidad, en el encuentro y la conducción, en la convivencia y la dirección, en la participación y la organizabilidad, en la interacción y la manifestabilidad. De allí que la educación se expresa en los espacios y en los ámbitos de las expectativas y de la realidad, de las experiencias concretas y el orden, de la vivencia y la institucionalidad, en el aprender, el enseñar, del saber y del método, de la intervención y del accionar, de la regulación y del ideario. La educación es un concepto y un acontecimiento, es una idea y una realización que se implica en una dinámica y dialéctica y problematizadora. Es una significación y una praxis que vivifica la posibilidad de llegar a ser una persona humana. Así pues, una verdadera educación es cuando el conocimiento fluye, cuando la educación posibilita que el conocimiento compartirse, que expanda y se transforme. Esto significa que una educación que propicie aprender a través de la acción, el aprender haciendo. En otras palabras, el conocimiento fluye cuando aprende a convertirse en una actitud, logrando educación que integre y que en los educandos se desarrolle un aprendizaje autónomo, un aprendizaje desde el hacer, un aprendizaje integrador y un aprendizaje colaborativo. Gracias. Hola, soy Idania Muñoz. El día de hoy les voy a hablar del término educación. Educare se identifica con los significados de criar, alimentar y se vincula con las influencias educativas o acciones que desde el exterior se llevan a cabo para formar, criar, instruir o guiar al individuo. Se refiere, por tanto, a las relaciones que se establecen con el ambiente que son capaces de potenciar las posibilidades educativas del sujeto. La educación es necesaria en todos los sentidos para alcanzar mejores niveles de bienestar social y de crecimiento económico, nivelar las desigualdades económicas y sociales, propiciar la movilidad social de las personas, acceder a mejores niveles de empleo, elevar las condiciones culturales de la población, ampliar las oportunidades de los jóvenes, vigorizar los valores cívicos y laicos que fortalecen las relaciones de las sociedades, el avance democrático justo a el fortalecimiento del Estado de Derecho y para el impulso de la ciencia, la tecnología y la innovación. En resumen, la educación contribuye a lograr sociedades más justas, productivas e equitativas. Es un bien social que hace más libres a los seres humanos. La verdadera educación no solo consiste en enseñar a pensar, sino también en aprender a pensar sobre lo que se piensa y este momento reflexivo, el que con mayor nitidez marca nuestro salto evolutivo respecto a otras especies, exige contar nuestra pertenencia a una comunidad de criaturas pensantes. Etimológicamente, el término educación proviene del latín educere y educare. Educere significa conducir fuera de, extraer de dentro hacia afuera. Desde esta posición se entiende como el desarrollo de las potencialidades del sujeto basado en la capacidad que tiene para desarrollarse. El término educare se identifica con los significados de criar, alimentar, y se vincula con las influencias educativas o acciones que desde el exterior se llevan a cabo para formar, criar, instruir o guiar al individuo. La educación es el proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos de un grupo de personas que los transfieren a otras personas, a través de la narración de cuentos, la discusión, la enseñanza, el ejemplo, la formación o la investigación. La educación no solo se produce a través de la palabra,
pues además está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. Generalmente, la educación se lleva a cabo bajo la dirección de las figuras de autoridad, los sacerdotes, los padres, los educadores, profesores o maestros. Pero los estudiantes también pueden educarse a sí mismos en un proceso llamado aprendizaje autodidacta. La educación puede tener lugar en contextos formales o informales. La educación formal está comúnmente dividida en varias etapas, como educación preescolar o jardín de infantes, escuela primaria, escuela secundaria y luego la universidad. Al concluir la formación, se expide un comprobante o certificado de estudios, que permite acceder a un nivel más avanzado. Existe una educación conocida como no formal, no escolarizada, que a diferencia de la formal no se recibe un certificado que permita acceder a un nuevo nivel educativo al terminar la formación. Normalmente los lugares que ofrecen la educación no formal son los centros comunitarios, instituciones privadas, organizaciones civiles o el Estado. El estudio de la educación se denomina pedagogía. Ahora se habla de la necesidad de continuar con los procesos educativos más allá de la educación formal.